Buenos días. Mi grupo está conformado por Juliana Báez, Lady Álvarez, Tatiana Contreras, Yuberly Rivera. Bueno, nosotros escogimos el tema de pobreza, desigualdad, exclusión y transmisión intergeneracional de las oportunidades educativas. Empezamos con el tema pobreza y vulnerabilidad. Bueno, esta puede ser clasificada como un fenómeno externo al sistema educativo. Tienen en él importantes causas y consecuencias, que se concibe la pobreza como una condición del entorno familiar. Sus repercusiones se expresarían de una dificultad que los niños tendrán para acceder y progresar desde dentro del sistema educativo. La pobreza extrema tiene un efecto devastador, que en la infancia pues todo conduce a la desnutrición, sus secuelas en la salud de los niños y en su desarrollo y su aprendizaje. La desnutrición global afecta a casi 4 millones de niños menores de 5 años. Acosta nos muestra que en el 2006 más de un cuarto de millón de menores de 5 años mueren por causas que podían haber sido controladas. Casi la mitad de ellos antes del primer mes de vida de los fallecidos en edad preescolar. El 60% fue por desnutrición. Además, existen datos muy graves, como los referidos a la falta del registro civil, que pues ellos, como no están dentro de ellos, los dejan al desamparo cívico y los aleja ahora y en el futuro, a esto afectando al reconocimiento de sus derechos. Entre los niños y jóvenes afectados por la falta de recursos y la pobreza o la vulnerabilidad a la misma, las dificultades de acceso a la educación no los afectan solo a ellos, sino que también a sus familias. Y pues esto va de generación en generación. Y esto frustra que la oportunidad que tengan a ejercer su derecho. Bueno, para revertir algo que se ha dado generación tras generación, pues de las oportunidades educativas, da lugar también para enfrentar problemas como el de la desigualdad en la distribución de los ingresos, pues así como para aumentar los niveles de inclusión y sentido de pertenencia de las personas. La educación adicionalmente representa un factor esencial para la percepción que la propia inclusión tienen las personas. Y también se muestra que la educación superior es la tercera alternativa más mencionada. Uno de los problemas comunes en el sistema educativo es en su calidad de los servicios, que se recalca en lo socioeconómico. Por esto, los padres con mayores ingresos enviaban a sus hijos a escuelas con más recursos, los cuales eran privilegiados. En cambio, quienes provienen de estratos con menores ingresos tienen pocas oportunidades como ofertas educativas y su ubicación para ir a la escuela. Las escuelas que recibían estudiantes de bajos recursos solían tener deficiencias en infraestructura, en insumos educativos y en cantidad y formación de los profesores, ya que por lo general son escuelas públicas ubicadas en barrios bajos o en zonas rurales, y son casi la única opción disponible para los estudiantes de sus alrededores. Por otro lado, el proceso de autoselección, que opera principalmente en los extremos de la estructura social, pueden transformar a las escuelas en una suerte, distinguiéndose comunidades escolares de bajos y altos recursos, lo que puede traducirse en una diferenciación entre ambientes escolares propios para un mejor aprendizaje y desarrollo de competencias y ambientes escolares adversos. En la gráfica podemos observar que en la mayoría de los países de la región, el estatus socioeconómico y cultural de las familias es el factor que genera mayores diferencias en los aprendizajes, por los recursos educativos de los establecimientos como materiales docentes, ordenadores para la enseñanza, conexión a Internet, material de la biblioteca, laboratorio de ciencias, entre otros.
también pueden marcar una diferencia. Sin embargo, muchas veces resulta insuficiente para equiparar los rendimientos entre los estudiantes de distintos estratos socioeconómicos. La discriminación de los pueblos originarios y de los afrodescendientes. No solo son razones socioeconómicas las que desencadenan los fenómenos de exclusión. El acceso a la educación para las minorías étnicas y culturales no significa solamente el ingreso al sistema escolar, sino también una forma de inclusión social siempre que se adopta una perspectiva intelectual. Es preciso no olvidar las diversas formas de la discriminación que han sufrido estos grupos a lo largo de la historia. Las dificultades que han tenido las minorías étnicas para acceder al sistema educativo de modo equitativo están relacionados con dos factores centrales. Por un lado, muchos de estos grupos viven en zonas rurales geográficamente aisladas y por lo mismo lejanas a los principios espacios educacionales. En efecto, los niños que habitan en estas zonas muchas veces no pueden incorporarse a los centros educativos por la escasez de la oferta o por las grandes distancias que los separan de estos. En algunos casos y entre otras carencias acceden en condiciones inadecuadas por la falta de infraestructura, mantenimiento, material didáctico y profesores. Una segunda dificultad tiene relación con la falta de educación, de relevancia y de pertenencia en los círculos que obstaculizan el ingreso de estos grupos al sistema escolar, dada la escasez de vinculación entre su cultura y entorno con las materias impartidas en las escuelas. Buenos días, mi nombre es Yuberly Rivera Cebanes, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Pamplona. En nuestra primera tabla encontramos sobre Iberoamérica la tasa natal de conclusión del ciclo primario entre jóvenes de 15 a 19 años y del secundario entre jóvenes de 20 a 24 años, según área geográfica de residencia y de origen étnico en el 2018. Estos países se dividieron por porcentajes, cada uno un porcentaje diferente. El primero era Bolivia en el 2007, segundo Brasil en el 2008, Chile en el 2006, Ecuador en el 2008, El Salvador 2004, Guatemala 2006, Nicaragua 2005, Panamá 2008, Paraguay 2008. La conclusión de la baja secundaria se dividió sobre su totalidad de nacionalidad. Los indígenas o afrodescendientes tuvieron, todos los países que antes mencionados tuvieron un porcentaje total de 62%, en los no indígenas ni afrodescendientes un porcentaje de 77%, en la totalidad nacional de los indígenas o afrodescendientes un 38% y los no indígenas ni afrodescendientes un 49%. En las zonas rurales sobre la conclusión de alta secundaria fue de un 40% de los indígenas o afrodescendientes y los no indígenas ni afrodescendientes de un porcentaje de 56%. Una totalidad nacional de los indígenas o afrodescendientes un 20% y los no indígenas o afrodescendientes un 28%. En nuestra segunda tabla sobre otros países, 9 países, el cual se dividió la tasa natal de asistencia a la primaria y a la secundaria según área geográfica de residencia y de origen étnico sobre el 2018, fueron Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay. En la tasa natal de asistencia en educación primaria tuvo un total de los indígenas o afrodescendientes de un 93% y los no indígenas ni afrodescendientes un 97%. En conclusión de la enseñanza primaria, en los indígenas o afrodescendientes un porcentaje de 82%, los no indígenas o afrodescendientes un 93%. En las zonas rurales los indígenas o afrodescendientes tuvieron un porcentaje del 70% y no indígenas ni afrodescendientes un 85%.
La tasa natal de asistencias en educación secundaria, su totalidad de los indígenas o afrodescendientes fue de un 86% y los no indígenas o afrodescendientes de un 92%. Esta base fue tabulada en una encuesta en los hogares de cada uno de los países antes mencionados. Hola, les habla Lady Álvarez. A continuación, el siguiente subtema del capítulo 2, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, también conocido con la sigla de NEE, sobre el proyecto de metas educativas para el 2021. Otro grupo de niños, niñas y jóvenes que sufren diferentes tipos de exclusión en lo que es el sistema educativo, el sistema educacional, son aquellos estudiantes con NEE, necesidades educativas especiales. Aquellos que plantean de alguna forma nuevas demandas educativas, por supuesto, en lo referente a su discapacidad. Pero ¿quiénes son esos niños con NE? Los niños jóvenes y, bueno, niñas que tienen estas necesidades son aquellos que poseen de alguna forma dificultades de aprendizaje o alguna discapacidad que le complicará aprender como lo hacen los demás niños, las demás niñas, jóvenes que poseen su misma edad, que tienen su misma edad. No solo se enfrentan a sus propias barreras de aprendizaje relacionado con, digamos, la inadecuación de los espacios escolares, la falta de adaptación en cuanto al currículo escolar y los métodos de enseñanza, la ausencia de un apoyo específico, sino que también sufren la discriminación en la entrada de esas escuelas regulares. Entonces, de esa forma, el problema de acceso para este grupo de niños se relaciona con una actitud social y educativa también muy contraria a su inclusión en el sistema educativo ordinario. En muchos casos, pues, como les mencioné, con la ausencia de esas condiciones en las escuelas, de esas insuficientes capacitaciones de los docentes para, pues, del mismo modo ofrecer una respuesta de forma educativa y, bueno, de forma satisfactoria a las dificultades de aprendizaje que este grupito presenta. Entonces aquí es donde pues vemos que es muy necesario que desde esas mismas instituciones educativas se puedan como valorar estas necesidades en estos niños para poder atenderlos, poder atenderlas de forma correcta. Y también pues se ve necesario que otras instituciones gubernamentales, por ejemplo, o las mismas familias, pues valoren también y apoyen estas necesidades. Los niños deberán aprender a superar sus dificultades con ayuda de los profesionales, pues muy capacitados, muy adecuados, para pues superar, como les digo, esas barreras, esas barreras, esas dificultades de forma rápida y pues sencilla. Y pues cabe recalcar que algunos niños necesitarán ayuda adicional, otros necesitarán todo su tiempo de otras personas o por lo menos ajustar los primeros años de su escuela o también incluso en la universidad. De este modo, pues que se le permitan a esos niños, a esos jóvenes, gozar de sus derechos y existiendo la igualdad, ¿no? Estos niños
pues deberán ser atendidos de forma que puedan potenciar todas sus capacidades al máximo, evitando pues comparaciones con los demás niños, ¿no? Como que no excluyéndolos, no decirles como que verlos muchas veces como un bicho raro, ¿sí? Porque pues eso suele pasar, perdón la expresión, pero suele pasar, sino que tengan en cuenta sus potencialidades, sus habilidades y todo lo que pueden llegar a conseguir. Si nos damos cuenta, en la actualidad hay muchos niños talento, perdón, que o sea, uno se sorprende que incluso aún en sus dificultades que presenten, ellos muchas veces dan hasta más que uno, o sea, tienen su propio tipo de inteligencia y pues se destacan en ella, o sea, ellos buscan más salir, o sea, piensan como que más que nosotros muchas veces, que los que, eh, digamos, no presentamos algún tipo de dificultad como ellos. Entonces, pues muchas veces, sí, como les digo, son hasta más inteligentes que uno y uno a veces se cree superior. Entonces, bueno, esto fue como uno de los objetivos de este proyecto de Metas Educativas 2021 para, digamos, alcanzar una educación de calidad e igualdad. Entonces, hacia el progreso de una educación inclusiva, abierta a todos, con esas condiciones y flexibilidad suficiente para responder a esas demandas educativas de la totalidad del estudiantado. Muchas gracias por tu atención. Esto fue todo y esperamos que la presentación haya sido de tu agrado.